Ya tengo el placer de estar con David Gómez, abogado, ¿cómo estás? Muy bien, aquí andamos pleiteando. Pleiteando, nunca mejor dicho. Bueno, tú tienes clientes que son mayoritariamente, corrígeme si estoy equivocado, pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo notas la situación económica? ¿Están saliendo de la crisis, como dice el gobierno? ¿Estamos en plena recuperación, en pleno apogeo económico? ¿O ves que tus clientes, pues, digamos, están todavía pasando las canutas? Mira, un termómetro muy bueno para tomarle pulso a la actividad económica es la situación de las familias. Ese es Sí, creo que es el mejor pulso que podemos hacer y el mejor termómetro. ¿Qué sí. ocurre en este momento? ¿Qué está ocurriendo en este momento? Es decir, que luego se traslada a las empresas. En este momento se están disparando de una forma, además, cuanto menos curiosa, los concursos de personas físicas, lo que conocemos por esa ley de segunda oportunidad que el gobierno Rajoy puso en marcha ya por hace 2 o 3 años, más o menos, y bueno, pues que cada vez está siendo más demandada. ¿Por qué? Por el alto endeudamiento de las familias. Es decir, las familias se endeudan principalmente por un motivo básico, es que no les llega. Entonces, como no llega el sueldo, no llega el sueldo del padre o de la madre o de los que aporten, lo que ocurre es que tiramos de tarjetas de créditos y de esos créditos de consumo que suelen tener unos intereses terribles y que al final lo que ocurre realmente es el sobreendeudamiento de una familia. Cuando la familia llega a un nivel Sí. tope, no tiene más remedio que empezar a suspender pagos, lo que conocíamos antes como la suspensión de pagos o la quiebra, que en la actualidad es el concurso de acreedores de persona física. Y eso en Ujú. este momento está siendo muy demandado. Pero claro, al hilo de lo que tú me preguntabas, Sí, te puedo decir, ¿ese perfil de familias cómo es? Bueno, pues en su inmensa mayoría, pequeños autónomos claro. que tienen su negocio y que lo que han hecho ha sido eh, endeudarse o intentar buscar liquidez donde no la tienen porque los bancos no la conceden y se han ido a buscar créditos a entidades financieras o financieras, créditos de consumo que son absolutamente abusivos y que generalmente lo que ocurre es que te dan un colchón Ujú. momentáneo, un respiro momentáneo, pero que luego terminan asfixiándote. Ese es el perfil actual que está creciendo. Pero dice el CIS Tezanos, David, que el PSOE se mantiene como primera fuerza política, que está muy bien, que Unidas Podemos crece, que todo va perfecto, que el gobierno lo está haciendo muy bien. Y ahora ya sin ironía, David, es decir, ¿cómo podemos consentir esto en España? CIS, es decir, algo que sufragamos entre todos los españoles, que usen fondos públicos, por tanto, para, bueno, pues para mejorar sus posiciones privadas o partidistas. Es una verdadera aberración. Y esto desde un punto de vista jurídico, ¿cómo podemos tratarlo? Porque esto yo creo que es prevaricación. Yo no quiero acusar aquí a nadie, de hecho está siendo investigado por prevaricación Félix Tezanos. Esto es una barbaridad, ¿no? No, desde luego que sí, que es una barbaridad. No se pueden usar los fondos públicos en beneficio propio, no se pueden usar los fondos públicos en beneficio, en este caso, del gobierno, del ministerio en concreto, de un político en concreto. Y bueno, pues como bien has dicho, en este momento, en la actualidad, hay abiertas una serie de investigaciones por un presunto delito de prevaricación frente al CIS y a Félix Tezanos, ¿no? Entonces, bueno, la realidad, ¿cómo solucionamos esto? Uh -huh. ¿O cómo se puede solucionar? Votando. Es decir, Claro. o sea, votando. O sea, los españoles tenemos que ser conscientes de que nuestro voto sí vale, de que nuestro voto cuenta, de que nuestro voto es fundamental para el buen desarrollo de la economía. Entonces, aquí tenemos Claro. una cuestión práctica, es decir, ¿quién queremos que gobiernen? Los que ya sabemos cómo lo hacen y cómo lo hacen de mal y que hemos visto desde la última etapa de Felipe González, pasando en este caso por el inefable Zapatero y continuando por Pedro Sánchez, viendo cómo nos han dejado España a raíz de despilfarrar el dinero público, o queremos la austeridad, vamos a llamarlo así, de los gobiernos de Aznar o de Rajoy, ¿no? Es decir, bueno, es que esa austeridad nos dio mucho bienestar. Es decir, esa austeridad nos dio mucha soltura económica, nos dio Uh posición -huh. internacional, permitió que las cuentas se sanearan, permitió en la época Aznar crear una bolsa para las pensiones, bolsa que hoy ya no existe, que nos la hemos ventilado, bueno, no nos la hemos, se la han ventilado porque no han sabido tener previsión con respecto a las pensiones. Es decir, lo que a priori parecen recortes, lo que a priori puede decir, oye, es que el gobierno de Rajoy hizo recortes, vale,
yo esto te lo compro. Lo que a priori parece recortes, después se convierte en una prosperidad económica. Es que esto siempre es así. Es decir, en una casa, al final, cuando se ingresa menos de lo que se gasta, es decir, hay un sobregasto, una madre de familia o un padre de familia lo que hace es recortar para vivir de una forma mucho más ordenada. Claro. Y en ese recorte probablemente vaya un ahorro, muy probablemente. Pero el último chiste, por así decirlo, del ministro Escrivá es que las pensiones se calculen a partir de los 35 años trabajados o cotizados, no a partir de los 25 como está actualmente, con lo cual va a haber un recorte de las pensiones. David, tú eres consciente que tú vas a tener pensión, pero mucha menos. Yo ya no voy a tener pensión. Yo como no tenga un plan de pensiones privado, vamos, a mí no va a llegar pensión ninguna. Pero a ti te llegará, pero mucho menos de la que le llegaría a un español de hace unos años. ¿Eres consciente de esto, no, David? Yo soy plenamente consciente, yo soy autónomo, la pensión que me quede serán 600 euros, si me la recortan un poco más, a lo mejor me toca incluso pagar a mí, claro, a lo mejor me toca devolver dinero. Lo cierto es que este cómputo que tú hubieras dicho de las pensiones lo que provoca es una bajada de las pensiones de aproximadamente un 6%. Sí. Me hace gracia porque siempre se dice, no, tenemos que ser igual que Europa, como si Europa empezara en los Pirineos. Sí. Pero claro, para ser igual que Europa, que el resto de Europa, que Alemania, que Francia, es decir, tenemos que tener los mismos sueldos que Europa. Entonces, y tener la misma equiparación salarial y las mismas pensiones. Esto, vamos, estamos a años luz. Es decir, somos europeos para tomar puntos de referencia de reestructurar pensiones, pero no somos europeos a la hora de recibir esas pensiones, ¿no? Entonces, claro, digamos que la distancia es tremenda. Claro, los nuevos pensionistas que se jubilen con esta fórmula, yo si llego, si vivo, ¿no? Como diría mi tío, quien viva lo verá, lógicamente, una pensión de un autónomo, que son 600 y pico euros, si le recortas un 6%, pues pasa lo que ocurre en la situación actual, que muchísimos abogados, y me veo reflejado en mi colectivo, que en la actualidad tienen 70 años, siguen trabajando, porque claro, no les queda otra.